misericordia y la verdad me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, los días de vida que Dios te dé, siempre busca la casa de Dios. Algo vas a encontrar ahí, algo Dios te va a dar, algo vas a recibir de parte de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Estamos en un momento tan especial. ¿Has venido? ¿Cuántos han venido por una palabra de parte de Dios? La palabra de Dios, dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. O sea, si tú has venido por una palabra, algo va a pasar en tu vida. Porque la palabra de Dios no es palabra de hombre, es palabra de espíritu y verdad. Mi palabra es espíritu y es verdad. Y esa palabra tiene un poder, aparte del poder exponente, tiene un poder inherente. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo nos exponemos a una enseñanza, a una predicación de la palabra de Dios, la palabra, independientemente del portador de la palabra tiene un poder inherente. Significa que tiene poder en sí misma. Y cualquier persona que le escucha, algo de Dios, algo sobrenatural puede pasar en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en tu voluntad. Así es que ¿cuántos vienen a recibir con hambre y sed una palabra que puede transformar sus vidas? Bien, ese amén, como que algunos, a ver, ¿cuántos vienen a recibir una palabra que sacuda esa polilla, que sacuda eso que no sirve en su vida y active lo que Dios ha colocado dentro de usted desde que recibió a Cristo? Bien, voy a dar la tercera parte de cómo obtener una doble porción de parte de Dios. Estamos hablando de la necesidad tremenda. Hay una necesidad tremendamente grande y exigente por los tiempos en los cuales nos estamos moviendo, por las necesidades que se están desatando sobre este mundo. Hay una necesidad urgente de que los cristianos pidamos de Dios y perseveremos en Dios hasta obtener la doble porción. Hemos estado hablando que hay 3 niveles de raciones de provisión espiritual. Todos nos estamos moviendo en una de estas raciones. Estas raciones determinan lo que usted va a hacer en el mundo material, lo que usted está haciendo en el mundo material o lo que no está haciendo en el mundo material es por lo que usted se alimenta cada día, cada semana, cada mes, por lo que usted tiene dentro. Se estima que de un 60 a un 70% los cristianos, la mayoría de los cristianos están viviendo de puras migajas. 60-70% cristianos se alimentan de migajas espirituales. A veces leen la Biblia, a veces oran, a veces visitan una iglesia, a veces buscan a Dios. Y entonces, como es muy poco su compromiso con Dios, es muy poco el hambre y la sed que tienen de Dios, lo mismo reciben de Dios, migajas. Y por eso la manifestación sobrenatural de Dios, las manifestaciones de reino, los milagros en su vida son no cada mes, pasan años para que Dios se manifieste dándoles una migaja de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Pero también está la otra ración,
que es la canasta básica. En la canasta básica, que se le llama en la Biblia el pan de los hijos, se mueve aproximadamente un 20 a un 30% de cristianos se mueven con la canasta básica. Es decir, que pues tienen para vivir o para medio vivir, porque es lo que te da la canasta básica, el pan de los hijos. Es solamente pan, y aunque es bueno, no es suficiente para enfrentar un mundo lleno de guerra espiritual, lleno de tentaciones. No es suficiente para enfrentar las necesidades morales, espirituales, materiales, financieras que diariamente el Hijo de Dios está enfrentando. La canasta básica es buena, pero no llena. Te da para echar los cimientos de tu vida, pero no para construir y edificar una vida poderosa. Te da para soñar, pero no te da para cristalizar esos sueños. Te da para comenzar a hacer algo, pero no para terminarlo, porque es una canasta básica. Y en esta ración espiritual se está moviendo de un 20 a un 30% de cristianos. Por eso es necesario que nosotros dejemos las migajas. Levante su mano y diga conmigo: en este año voy a dejar de ser un pródigo. Voy a dejar las migajas. Voy a renunciar a la canasta básica y voy a irme al máximo nivel de provisión espiritual. La doble porción. La doble porción. En fe. Dígalo conmigo: en fe yo declaro que voy a buscar, voy a perseverar hasta recibir mi doble porción. Amén. Claro que sí, hay una necesidad increíblemente grande para que los cristianos dejemos de vivir en las migajas, en la canasta básica, y nos vayamos a la doble porción. Pero son pocos los que viven en la doble porción. De un 5 a un 10% del pueblo de Dios está viviendo en la doble porción. ¿Por qué son pocos? Porque solo unos pocos se esfuerzan, solo unos pocos perseveran, solo unos pocos insisten y persisten para tocar la puerta hasta que Dios les abre la puerta. Son pocos los que persisten en decir: Señor, ábreme los cielos, hasta que Dios les abre los cielos. Son pocos, amados hermanos, los que buscan un rompimiento cuando las aguas se han detenido y perseveran en el rompimiento hasta que las fuentes se rompen y el río de Dios comienza a fluir en tu vida. Son pocos. Es que la mayoría queremos bueno, bonito y barato. Y los que queremos bueno, bonito y barato y cosas instantáneas, no podemos obtenerlo. En la vida cristiana no hay atajos. En la vida cristiana hay caminos que tenemos que recorrer, hay procesos que tenemos que cubrir. Y para ello, amado, tenemos que ser valientes. Por eso dice la palabra de Dios que son los valientes los que perseveran, los que arrebatan, los que pelean hasta obtener de Dios esa doble porción. ¿Cuántos vienen a buscar en esta mañana la doble porción? Gloria a Dios. La doble porción de Dios sobre tu vida consiste en una doble porción de unción, doble porción de bendición, doble porción de fe, doble porción de empoderamiento, doble porción de energía espiritual, doble porción de autoridad espiritual para hacer más, para lograr más, para alcanzar más, para multiplicar más y para bendecir más. ¿Quién dice: yo voy por mi doble porción? Obviamente tenemos que buscarla.
tenemos que pedirla y tenemos que estar perseverando. Levanta tu mano y di conmigo, por favor, di conmigo: el problema no está fuera, está dentro. De lo que tú te alimentas en el ámbito espiritual y de lo que cada uno de nosotros mete dentro de su espíritu y corazón, eso determinará lo que tú puedas hacer afuera en el ámbito material. Esto es muy importante que lo entendamos. Muchos cristianos dicen: hermano, es que no tengo. Hermano, es que no me alcanza. Hermano, es que no tengo todos los recursos. Y están viendo lo externo. El problema no está en lo externo. El problema está en la provisión espiritual que tú internamente te estás alimentando y estás metiendo de Dios dentro de ti. ¿Estamos, iglesia? Ese es el verdadero problema. Si tú por fuera tienes poco, pero por dentro tienes mucho, lo de fuera se va a solucionar. Pero si tú por fuera tienes mucho, porque te dejaron una herencia, porque te sacaste el boleto de la Lotería Nacional, porque alguien te dio un buen préstamo, tienes mucho, pero por dentro tienes poco, lo de fuera te va a durar muy poco. No sé si me estoy explicando. Y esto es muy importante que el pueblo de Dios lo entienda, lo comprenda. El problema no es lo poco que tienes por fuera, sino lo poco de migajas o de canasta básica que tienes por dentro. Cristo estaba predicando la palabra, la tarde era ya avanzada y era una multitud. Dice la palabra de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. O sea que si contamos las mujeres, que por cada hombre había 2 mujeres y por cada mujer, haciendo un cálculo muy conservador, si había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y por cada hombre había 2 mujeres, ahí ya son 15,000. Y por cada mujer había 2 niños. Bueno, póngale un niño. O sea, mínimo había 20,000 personas, mínimo. Y entonces vienen los discípulos preocupados y le dicen a Jesús: Señor, despide a la multitud porque la tarde ya está avanzada, no han comido y ellos están hambrientos. Y entonces Jesús, siempre lleno de amor y lleno de misericordia, lleno de compasión, le dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Y los discípulos se fueron a hacer su grupito para ver cómo le hacían. Ahí estaba Judas, ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés. Tremendos discípulos. Judas dice: oye, 300 denarios no nos alcanza. Otro dice: wow, la solución es que le digamos al maestro que los despida. Otro dice: mira, pero nada más tenemos 3 panes y 5 peces, no alcanza. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Su problema estaba afuera o estaba adentro? A ver, otra vez, iglesia, porque esto es muy importante. Si tú logras entender este principio, mi amado hermano, cada día tú vas a meter cosas de Dios adentro, porque tú sabes que tu mayor riqueza, tu mayor recurso no está afuera, está adentro. El problema de los discípulos no eran los 300 denarios. El problema no era que tenían 5 panes y 2 peces. La solución no era decirle al pueblo: váyanse y háganle como puedan. Ese no era el problema. El problema de los discípulos es que
lo que tenían dentro, la ración espiritual que tenían dentro, era muy poca, eran migajas, o quizás contaban con la canasta básica. Y entonces vienen con Cristo y le dicen a Jesús, nuestro Señor: Señor, no podemos darles de comer. Señores, que no podemos construir, cuesta mucho dinero. Señores, que no puedo comprar la casa, no tengo finanzas. No puedo meter a mis hijos al colegio, no puedo pagar el colegio. Ese no es el problema. El problema es lo que tienes dentro. Porque si tú, mi amado hermano, entiendes la necesidad y la urgencia de decirle a Dios: Padre, yo quiero una doble porción de tu espíritu, quiero una doble porción de revelación, dame una doble porción de fe, dame una doble porción de energía. Oh, te digo una cosa: cuando el Señor se mueva poderoso aquí adentro de ti, lo de fuera siempre va a haber solución, siempre se va a multiplicar, siempre se va a estirar, siempre Dios te va a suplir, porque el problema no está afuera, el problema está lo que tenemos dentro. Mi pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que tienes dentro de ti? ¿Qué ración espiritual tienes dentro de tu corazón? ¿Qué estás metiendo diariamente? Estás metiendo palabra, estás metiendo promesas, estás metiendo oración, estás metiendo intercesión, estás metiendo adoración, guerra espiritual, estás metiendo Espíritu Santo. Yo te digo algo: nadie te va a poder hacer frente. Los que son poderosos internamente, los que tienen la doble porción, nunca, difícilmente se asustan de lo que ven por fuera. Difícilmente ven los obstáculos que hay afuera. Difícilmente van a decir: ay, es que no tengo, es que no se puede. La doble porción te va a llevar a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé a quién estoy predicando, pero si estoy predicando a hombres y mujeres que vinieron a buscar algo de Dios, te vas a llevar algo poderoso de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 3:20. Esta es una porción de las más maravillosas que Dios nos pueda revelar, para entender que no es en vano ese tiempo que tú usas para leer la palabra. No es en vano ese tiempo que tú usas para orar. No es en vano ese tiempo que tú usas para evangelizar, para sentarte y discipular a una ovejita recién convertida. No es en vano. Dice la palabra de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Según qué cosa? ¿Según qué cosa? Según el poder externo o interno. Es el poder interno. Según el poder interno que actúa dentro de tu vida. Lo que tú metes dentro es más poderoso que lo que tú ves por fuera. Lo que tú metes dentro es más poderoso que lo que tú tienes por fuera en tus manos. Esa es la clave, ese es el secreto de la vida cristiana exitosa. Esa es la clave, amados, el secreto de la vida cristiana poderosa, de la vida cristiana sobrenatural. Ese es el secreto, lo que tú estás metiendo cada día, cada semana, cada mes a tu vida. Qué lindo, porque lo que tú metes es poderoso. Y cuando tú le pides a Dios algo, Dios no está pensando en lo que tú le estás pidiendo. Dios está pensando en lo
poderoso, generoso que Él te puede dar. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer, ¿cómo dice el texto? Para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Abraham le estaba pidiendo a Dios: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Abraham me estaba pensando en un solo hijo. Pero cuando Abraham le estaba pidiendo a Dios un hijo, Dios no estaba pensando en un hijo, ni estaba viendo un hijo. Lo que portaba a Abraham era la doble porción. Abraham portaba una doble porción de fe. Y cuando tú portas una doble porción y le pides algo a Dios, Dios te lo da multiplicado. Dios te lo entrega multiplicado. Abraham le estaba pidiendo un hijo: Padre, me conformo con un solo hijo. Y Dios no estaba viendo un hijo. Dios estaba viendo naciones. Dios estaba viendo una generación poderosa. Dios estaba viendo una multitud de reyes y sacerdotes. Porque así es Dios, y poderoso es Dios para darte, para multiplicarte, para proveerte, para ensancharte según la provisión espiritual que tú tienes dentro. Ese es el secreto de la doble porción. Ese es el secreto de la doble porción. Cuando Jesucristo baja del monte, los discípulos frustrados, tristes, porque así nos ponemos cuando nosotros no logramos lo que queremos. Nos frustramos, nos preocupamos, nos deprimimos. Y así venían los discípulos con Jesús y le dijeron a Jesús: Maestro, no hemos podido. Dinos por qué no pudimos echar fuera al demonio. Y Cristo les dijo: por vuestra poca fe. En otras palabras, lo que tenían dentro los discípulos, ¿qué era? Migajas. A lo mejor contaban con la canasta básica, pero la canasta básica no te da para echar fuera demonios. Jezabel no se iba con canasta básica. La única manera de neutralizar a Jezabel fue con una doble porción. Necesitamos irnos a la doble porción. Si nos ponemos a pensar en los hombres que marcaron la historia, que escribieron la historia, que establecieron el reino, los hombres que edificaron la iglesia para que nos alcanzara a nosotros el evangelio aquí en Latinoamérica, siempre fueron hombres que se movieron en la doble porción. David con una doble porción podía enfrentar y tener la valía para derribar gigantes. José necesitaba la doble porción para no solamente tener sueños, sino para poder interpretarlos y cristalizarlos. José se movía en la doble porción. Abraham se movía en la doble porción de fe, porque dice la escritura en Romanos que no se debilitó en la fe, sino que luchó en esperanza contra esperanza y se fortaleció en fe. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque él siempre buscaba no el primer nivel, no el segundo nivel. Él buscaba la tercera ración de provisión espiritual, que consiste en la doble porción. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. El apóstol Pablo tenía que contar con una doble porción para poder llenar no ciudades, continentes con el evangelio. El apóstol Pedro tuvo que moverse en una doble porción para poder sanar a los enfermos. Dice la palabra que tan solo la sombra, las personas esperaban que Pedro pasase y sacaban a los enfermos en las calles, porque esperaban que tan solo la sombra tocase a los enfermos y estos serán sanados. Pedro se movía en la doble unción, en la doble porción. Ahora viene la pregunta importante: ¿cómo puedo recibir la doble porción? Y tenemos que ir a la Biblia, porque esto es muy importante. Número uno, y hay mucho más. Yo tan solamente voy a tocar un punto, porque el tiempo no me va a dar. ¿Cómo obtener la doble porción de parte de Dios? Número uno, para los que están apuntando, la doble porción
se le daba a los primogénitos según la palabra de Dios. Otra vez, la doble porción se le daba a los primogénitos según la ley del Antiguo Testamento. Si usted quiere tener la doble porción, usted tiene que buscar una primogenitura. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 21:17. Es muy interesante porque usted tiene que entender este principio de la palabra. Deuteronomio 21:17 dice la palabra de Dios así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Para darle, ¿qué cosa? El doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás hijos, porque este es el principio de su vigor. Y suyo el derecho de ¿qué? Suyo el derecho de ¿qué? Mire, la palabra de Dios es clara y aquí nos está poniendo un ejemplo un poquito complicado. Porque en el contexto está hablando de una persona que le tocó tener una mujer amada y otra aborrecida. Como en el caso de Abraham, ¿verdad? Tenía la esposa amada que por situaciones que no debieron pasar, tenía otra persona, pero no era la amada, no era la esposa, pero tuvo un hijo. Y se le llamaba la aborrecida. Y dice aquí la palabra que si el primer hijo que tuvo fue de la aborrecida y después la amada, porque era estéril a lo mejor, y después siempre sí se pudo, le dio otro hijo, dice Dios, tu primogénito no va a ser el de la amada, sino tu primogénito va a ser el de la. Y por haber sido el primogénito, a ese primogénito le vas a dar el doble de todo lo que tú tengas encima de los demás hijos. Ahora, escúcheme bien. Aquí el principio, usted ya se me fue pensando en la amada y la aborrecida. No estoy tocando ese punto. Yo quiero que se me enfoquen en el principio de Dios. ¿A quienes se les da la doble porción? Diga conmigo, fuerte, fuerte, diga conmigo. A los primogénitos. El primogénito, cuando tenía ya la edad adulta y su padre ya estaba grande y su padre iba a heredar, entonces el primogénito iba con su padre y le decía: padre, vengo por mi derecho de primogenitura. Y entonces el padre tenía que imponer sus manos sobre el primogénito, y tanto en declaración verbal como en herencia le tenía que dar a su hijo primer nacido el doble de todo. Ya ahorita que hay unos primogénitos que dicen: amén, pastor, yo soy el primogénito. Ya que hay unos que le van a pelear el derecho de primogenitura. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces el padre, si tenía 3, 4, 5, 10 hijos, como en el caso de Jacob. En el caso de Jacob tenía 12 hijos. Entonces, si a uno le daba una casa al primogénito, ¿cuántas casas le tocaba? 2. Si a uno le daba 100 cabezas de ganado al primogénito, ¿cuánto le tocaba? 200. Si a uno de sus hijos le iba a dejar $1,000,000 de cuenta bancaria al primogénito, ¿cuánto le iba a tocar? 2 millones. O sea, el primogénito le daban la doble porción.
A ver cuántos primogénitos espirituales quiere. A ver, iglesia, aquí habrá primogénitos espirituales. Ya no estoy hablando de primogénitos físicos. Quiero saber quién va a pelear el derecho de primogenitura y decir: Padre, yo soy tu hijo y yo vengo por mi derecho de primogenitura. Vengo por mi doble porción. A lo mejor fuiste el último en nacer, pero espiritualmente tú puedes pelear un derecho de primogenitura. Ahora, escúchame bien. Cuando Eliseo viene con el profeta Elías, allá en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 9. Escúcheme bien. Dice la palabra, 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y dijo Eliseo le está hablando a su padre espiritual, Elías. Y Eliseo le dice a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Escuchen bien, hermano. Cuando Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu, Eliseo estaba reclamando el derecho que solo los hijos primogénitos pueden reclamar. O sea, lo que Eliseo le estaba diciendo al profeta Elías: dame mi derecho de primogenitura. Dame lo doble de todo lo que tú tengas. Amados, Eliseo tenía muchos hermanos profetas, espiritualmente hablando, hermanos en la fe que eran profetas. Él no fue el primer hijo del profeta Elías, pero de alguna manera en su vida como hijo espiritual peleó este derecho, buscó este derecho y se ganó este derecho, puesto que el profeta Elías, miren lo que le dijo ahí en 2 de Reyes 2:9, le dice: pide lo que quieras. A nadie, escúcheme bien, amado, esta tremenda bendición el profeta Elías no se la soltó a nadie de los hijos de los profetas, aunque había muchos. Esta bendición solamente era para aquel que se había ganado el derecho de primogenitura. Y entonces Elías le dice a Eliseo: está bien, estás peleando tu derecho de primogenitura, pídeme lo que quieras, pero pídemelo antes de que yo sea quitado de ti. Amados, Eliseo se ganó este derecho. Se ganó la bendición de la doble porción y recibió lo doble. Elías le dio lo doble, le dio una doble unción, le dio doble de milagros. Si nos ponemos a contar los milagros de Eliseo, hizo lo doble que el profeta Elías. Tuvo lo doble de valía. Elías se encuevó por temor a Jezabel. Eliseo no se encuevó porque recibió lo doble de valor, lo doble de espíritu, lo doble de virtudes, lo doble de poder y autoridad. O sea, la primogenitura, tanto la primogenitura física como la primogenitura espiritual, son reales, son poderosas. Y ahora usted me pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo obtener mi primogenitura espiritual para que Dios me dé la doble porción? Hay 3 maneras de conseguir la primogenitura espiritual. ¿Quieren saberlas? Digo, porque si usted quiere una doble porción, pues mi amado, no la va a obtener más que a través de una primogenitura. ¿Cuántos primogénitos espirituales quieren pelear ¿Cuántos cristianos quieren decir: yo voy a pelear por mi primogenitura espiritual? Ok. Físicamente, la primogenitura se gana por nacimiento. Ser el primero en nacer. Eso es la primogenitura física. Pero
pero espiritualmente la primogenitura se gana por méritos. Otra vez. Materialmente, físicamente, la primogenitura se gana por nacimiento. Nacimiento físico, ser el primero en nacer. Pero si usted dice, pastor, bueno, pero pues yo no soy el primer nacido, yo soy el séptimo, yo soy el tercero, pero yo quiero pelear por mi primogenitura espiritual. Bueno, espiritualmente usted puede obtener su primogenitura por méritos. Ahí le va, no lo digo yo, lo dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versos 20, 21 y 23. El apóstol Pablo, hablando ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales, pero solo uno se ganó el derecho de primogenitura. Solo uno. ¿Cómo se llamaba este uno? Timoteo. Era Timoteo. Y miren lo que Pablo dijo de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 20, dice la palabra: pues a ninguno. O sea, Pablo tenía más hijos, tenía más discípulos, pero dijo Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 22. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 23. Pero ya conocéis qué cosa. El verso 23. Pero ya conocéis los que. Ya conocéis qué cosa. Los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, escúcheme bien. La primogenitura espiritual es más poderosa que la física. Eliseo no peleaba por una primogenitura física. Eliseo peleó por una primogenitura espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos está revelando, hablando de su hijo Timoteo, que era el primogénito. Él dice: a ninguno tengo como él. ¿Cómo se ganó esa primogenitura? Dice: ya conocéis los méritos. ¿Ya conocéis qué cosa? Los méritos. ¿Cuántos aquí quieren la doble porción? Algunos no levantaron la mano porque quieren seguir en las migajas, en las obras. Está bien. ¿Quieren ustedes seguir con una vida limitada, condicionada por lo externo? Está bien. Pero ¿cuántos vinieron a pelear la doble porción? No, de verdad, ¿cuántos dicen: sí, pastor, yo vengo a pelear por mi primogenitura espiritual? Yo quiero la doble porción. Muy bien, vamos a entrar. 3 méritos tenemos que hacer. El primer mérito, si usted quiere la doble porción a través de la primogenitura espiritual y tener este derecho, el primer mérito se llama el mérito de la honra. Otra vez, diga conmigo: yo voy a obtener, a ver, iglesia, todos, yo voy a obtener el derecho de mi primogenitura espiritual para adquirir mi doble porción a través de los méritos de la honra. La honra es poderosa. Mire, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Esto es poderoso. Primero de Crónicas capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia: Jacob, escúcheme bien antes de leer la palabra. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales Rubén fue el primero en nacer. O sea que Rubén era el que le tocaba el derecho de ¿qué? De primogenitura, porque él fue el primero en nacer.
pero perdió su primogenitura por deshonrar a Jacob, su padre, que también se le llama Israel. Y esa primogenitura fue transferida a José y a sus hijos, a Manasés y a Efraín, porque José siempre honró a su padre Jacob. José, tanto de niño como de joven como de adulto, siempre honró y deleitó a su padre. Nunca José fue un dolor de cabeza para su padre Jacob. Y por eso Jacob le quita el derecho de primogenitura a Rubén, porque Rubén lo deshonró, y le dio el derecho de primogenitura a José y a sus hijos, a su descendencia. ¿Por qué? Porque José lo honró. Ahora, espiritualmente es lo mismo. Hay personas que, amados hermanos, pareciera que eran los primogénitos de IBB en mi casa. Y uno los busca y no están. Se fueron. Perdieron su primogenitura. ¿Y quiénes son los que tienen la primogenitura espiritual en esta iglesia? Hay algunos que dicen: pastor, yo soy de aquí del Cine Reforma para acá, yo no estuve en la 2 Norte. O algunos dicen: yo me convertí aquí apenas, cuando se pasaron aquí al Palenque. Y wow, son primogénitos. ¿Saben por qué? Muchos perdieron la primogenitura por deshonra, y otros la ganaron por escúcheme, de mi familia, de los hijos de mi papá y mi mamá, somos 6. Bueno, éramos 6. De esos 6, yo no soy el primogénito. Yo soy el menor de todos. Pero les voy a decir algo. Desde que yo conozco el principio de la honra, tiene más de 35 años que nunca he dejado de honrar. Cuando vivía mi padre siempre lo honré. Mi padre partió, quedó mi madre. Tiene 35 años que no hay semana, escúchelo bien, y si lo digo, sé lo que estoy diciendo. Tiene 35 años que semana tras semana, llueva, truene o relampaguee, me sienta bien, me sienta mal, tenga o no tenga, tiene 35 años que cada semana yo he honrado. Primero eran los 2, mi padre se fue, y mi madre, ahora que vive todavía, que va para 90 años, 35 años, cada semana, nunca ha faltado la honra para mi madre. ¿Sabe qué estoy haciendo? Yo no soy el primogénito, pero estoy peleando mi derecho de primogenitura. ¿Cómo se gana ese derecho? Ese derecho se gana por honra. Así que si mis amados hermanos, ustedes me ven que cargo una doble porción en todo, conozcan el camino. Conozcan el camino. La primogenitura se arrebata por la honra. Ahí va.
Primera de Crónicas 5:1 dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén, primogénito, porque nació primero, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron quitados y dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Usted se preguntará, allá estará, dice: pastor, ¿yo puedo perder mi primogenitura? Sí la puede perder. ¿Cómo la puede perder? Por deshonra. Yo siempre les he enseñado a esta congregación: amados, tengan en mucha honra a los que están arriba de ustedes. No hablen mal de ellos, no critiquen, no murmuren. Y si hay algo que no les gusta, oren por ellos. Siempre les he enseñado: una cosa es pecar hacia arriba, otra cosa es pecar hacia abajo y otra cosa es pecar hacia los lados. No es lo mismo que un padre se le pase la mano y peque contra su hijo, disciplinándolo hasta dejarlo morado. A lo mejor lo disciplinó con ira, a lo mejor pecó, pero no es lo mismo pecar hacia abajo que un padre con ira disciplina a su hijo a con un hijo maldiga a su padre. ¿Estamos? No es lo mismo pecar hacia los lados a alguien que es igual que tú. Ay, es que pequé contra mi hermano. Ay, es que pequé contra mi codoce, mi discípulo, mi consiervo. No es lo mismo. Sí es pecado, pero no es lo mismo. Rubén pecó hacia arriba. Y muchos no entienden esto. No hables mal de tu patrón. Hermano, es que es difícil. Pues aunque sea difícil, es autoridad. No la deshonres, porque en la empresa, ¿sabía que el derecho de primogenitura se da en todos lados? ¿Sabía que en las empresas hay primogénitos también? ¿Sabía que en los negocios de empresarios están los que dicen: ay, es que tú eres el consentido? Pues por algo será el consentido. Es que el patrón siempre te llama, es que el patrón siempre te adula, es que el patrón siempre te bendice. Pues ya saben quién es el primogénito. En las iglesias habrá primogénitos. A ver, ¿cuántos primogénitos hay aquí? Hijos de Dios. Pero también hay hijos de la mala vida. También hay hijos de la mala vida. Amados hermanos, Rubén deshonró. Jacob dice: te quito el derecho de primogenitura. A ver, ¿quién de mis hijos me está honrando? ¡Ay, José! Ese José que siempre me dio alegría. Ese José que nunca me dio dolor de cabeza. Ese José que siempre me deleitó. Y aún de viejito, ¿quién vio a Jacob? José. ¿O no? Y entonces José pasa todos los derechos de primogenitura. Perdón, Jacob pasa todos los derechos de primogenitura a José. Honra a Dios. Honra a tus autoridades empresariales. Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos jefes, patrones donde trabajamos. Hónralos. Hónralos. Dile: patrón, aquí estoy para lo que quiera. Aquí estoy disponible. Usted es mi patrón y la palabra de Dios me llama a servirlo a usted como si usted fuera mi mismo Señor Jesucristo. Vas a ver el derecho de primogenitura que te vas a ganar. Aquí en la iglesia hay autoridades espirituales. Hónralas. Ay, ¿no dijeron amén? Hay asesores, hay supervisores, hay mentores. Hónrenlos, porque espiritualmente se ganan un derecho de primogenitura. Antes de subir a predicar, abracé a
a uno de nuestros hijos y yo le dije: tú eres un primogénito. Creo que es la primera vez que lo digo. Tú eres un primogénito. Tienes doble de todo lo que tú me pidas. Doble, 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 doble. Rápidamente. El derecho de primogenitura espiritual se gana por mérito de honra. Y ahí te va la segunda: se gana por mérito de diligencia. Otra vez, el derecho de primogenitura se gana por honra, pero también se gana por por mérito de diligencia. ¿Qué significa esto, pastor? La doble porción se obtiene por accionar primeramente para agradar a tu padre espiritual, que puede ser un empresario, que puede ser tu pastor, tu mentor, que puede ser Dios mismo. Dice la palabra de Dios, Marcos 10:31. Póngame atención, amados, estamos ya terminando. Marcos 10:31 dice la palabra. Cristo dijo: porque muchos primeros serán postreros, y los postreros, vamos a decirlo en parafraseado: porque muchos primogénitos serán los últimos, y muchos últimos serán los primogénitos. Escúchame, amado, escúchame, porque esto es muy importante. Estamos buscando salir con la doble porción, pero si tú no entiendes cómo conseguirla, pues aunque hablemos mucho de la doble porción, pero si tú no entiendes cómo conseguirla, te vas a ir a la mitad. La doble porción se obtiene por méritos de ser altamente diligentes. Dice Jesús: los primeros serán los postreros. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo a los que tienen el nombre, a los que tienen la posición, a los que tienen el nombramiento, a los que tienen el cargo, a los que tienen el título, pero no accionan, no se mueven, no ejecutan, no responden, no dan resultados. No son los primeros en accionar y honrar la posición que Dios les ha delegado. No son los primeros en honrar la posición que el patrón les ha dado o que el pastor les ha dado, por irresponsables, por pereza, por negligencia. Por eso dice el Señor: los primeros tienen el nombre, pero no accionan, no son diligentes. ¿Y qué pasa con los últimos? Los últimos no tienen el nombre, no tienen la posición, no tienen el título, pero son los primeros en accionar, en diligencia, en ser productivos, en ser responsables, en dar resultados. No sé si me estoy explicando, iglesia. Muchas veces nos enojamos con los patrones y le decimos: patrón, si yo tengo tantos años, ¿por qué no me ha subido de puesto? Y mire, apenas mi compañero tiene unos meses y ya lo puso arriba de mí. No sé por qué será. ¿Sabe por qué será? Porque a mí me dieron el nombre de supervisor. A mí me dieron el nombre, el título, pero soy muy irresponsable. Pero el de aquí abajo, él entró porque es responsable, tiene un alto sentido de diligencia, un alto sentido de responsabilidad. Y el que está aquí abajo dice: pues yo no tengo el nombramiento, pero yo vine a chambear y voy a mojar la playera, voy a quitármela pero bien mojada, así es que vamos con todo. Y entonces obviamente
la autoridad ve y dice, bueno, lo voy a dejar que siga con su título, pero ahí está estancado. Pero lo tomo del estiércol, lo tomo del muladar, ¿no dice así la palabra? Lo tomo de los pobres, dice, y los pongo encima con príncipes. ¿Cómo se gana la primogenitura espiritual? Amado, deja de ser pasivo, deja de ser perezoso. Si Dios te dijo, hijo, yo quiero que ganes almas, sé el primero en correr a las almas. Si Dios te dijo, hijo, da para extender mi reino, sé el primero en sembrar, sé el primero en ofrendar, sé el primero en diezmar. Si Dios te dijo, lee mi palabra, sé el primero en tomar la palabra y leerla. Escúchame, espérame, pregunto. Cuando usted lee la lista de los 12 apóstoles, ¿quién aparece en primer lugar? Dígamelo. El apóstol Pedro. Cuando usted lee la lista de los 12 apóstoles en los evangelios, el primero que aparece en la lista es el apóstol Pedro. Dígamelo por qué. Porque él ganó el derecho de primogenitura espiritual. Y usted dice, ay, por chulo. No, porque Pedro era el primero en todo. ¿Quién sacó la espada para defender al maestro? Dígame, ¿quién sacó la espada? Pedro. ¿Quién confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El primero. ¿Quién fue el primero en confesar? Pedro. ¿Quién fue el primero en entrar a la tumba y verificar que Cristo había resucitado? Pedro. Juan iba adelante, pero se detuvo porque a lo mejor le dio miedo. Pero Pedro fue primero en entrar a la tumba. ¿Quién fue el primero en caminar sobre el mar? Pedro. ¿Quién fue el primero en ganar a más de 3,000 personas? Pedro. ¿Quiénes van a ser los primogénitos aquí? Pues los que sean diligentes, los que digan, yo soy el primero, me voy a hacer discípulo, me voy a ganar almas, me voy a edificar la iglesia, voy a orar, voy a interceder, voy a ayudar. Ay, bendito Dios. Escúcheme bien, iglesia, amada iglesia, hay más, pero el tiempo se me ha terminado. El derecho a la primogenitura te da la autoridad para recibir la doble porción. Habrá aquí cristianos que digan, pastor, yo aunque sea de los últimos, en este año yo arrebato mi doble porción. Pónganse de pie, por favor. Pongámonos de pie. Escúcheme bien. El derecho a primogenitura se gana por los méritos de honra, por los méritos de diligencia, ser el primero en todo, pero también se gana por obediencia. El derecho a la primogenitura espiritual se gana por los méritos de la obediencia. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9, hablando de Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué leo esto? Cristo fue el primogénito. Se le llama el primogénito en varios aspectos a Cristo, pero ese derecho a primogenitura Él lo ganó por obediencia. Cristo fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa? Que fue una obediencia extrema, que fue una obediencia con sacrificio, con sangre. La problemática de nosotros, los cristianos, que nos cuesta tanto
poder llegar a la doble porción es porque nosotros sí obedecemos y nos gusta, ¿verdad? Si obedecemos, si me conviene. ¿No es cierto? ¿Qué le dices a tu hijo? Al hijo le dices: hijo, mira, haz esto. Ajá, sí lo hago, pero ¿qué me vas a dar? No, no es cierto. O sea que hay mucho cristiano obediente condicional, pero los obedientes condicionales no logran la doble porción. ¿Quieres ganar la doble porción? La doble porción se gana por una obediencia extrema, sacrificial. No solamente obedece a Dios en aquello que te gusta. Dice: ay, pastor, a mí me gusta adorar y por eso yo me pierdo en la adoración. Wow, qué bueno. Pastor, es que a mí me encanta orar y por eso no faltan las vigilias. Gloria a Dios, qué bueno. Eso te gusta. Hay mandamientos de la palabra que van contigo, que te gustan, que tiene que ver con tus dones, que tiene que ver con lo que Dios te ha puesto dentro. ¡Qué lindo! Ay, pastor, pero cómo me cuesta ayunar. ¿A quiénes les cuesta ayunar? A los dragoncitos. Ay, pastor, cómo me cuesta perdonar. ¿A quién le costaba perdonar? A Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar para que se te quite? 70 veces 7. Porque a algunos les cuesta perdonar. Ay, pastor, es que a mí me cuesta dar. Cuando se trata de la adoración de nuestros diezmos y ofrendas, ¿cómo me dan ganas de ir al baño? ¿Sabe por qué les cuesta dar? Les duele el codo. O sea, mira, mi amado hermano, ¿quieres ganar la primogenitura espiritual? Aprende como Cristo. Dice que fue obediente hasta ¿qué cosa? La muerte. ¿Y muerte de qué? Ahora, ¿a Cristo le gustaba esa muerte? No, Él mismo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como Él vino a obedecer, dice: Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y si hay que beberla, la voy a beber para tu honra y tu gloria. Y por eso dice la palabra de Dios, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo primogénito, en el cual se complace mi alma. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó. ¿A quiénes lo exaltan? A los que reciben lo doble. A ver, ¿a quiénes dicen: pastor, viene mi exaltación? Viene. Dios lo exaltó hasta lo doble y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese título solamente se le daba a los hijos primogénitos. ¿Habrá aquí alguien? De verdad, si tú no te quieres esforzar, si tú no quieres pagar el precio de la primogenitura, mi amado, sigue igual, sigue con tus migajas, sigue con tu canasta básica. Pero si tú, mi amado, en este año quieres irte al siguiente nivel, tienes que pagar el precio de tu primogenitura. Papá tiene mucho que darte. Tiene mucho que darte. Él es poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú le estás pidiendo. Pero hay que meter internamente la doble porción.